Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la clase de sangre y tejido hematopoyético. Como ustedes saben, de los diferentes tipos de tejido conectivo, la sangre se caracteriza por tener la sustancia intracelular líquida. Esta sustancia intracelular, cuando está completa, se la llama plasma. Por supuesto que además están lo que llamamos elementos formes, porque dentro de los constituyentes se encuentran tanto células como estructuras como los hematíes o las plaquetas, que son no células en el término estricto de la definición. La sangre, al ser líquida, tiene que ser contenida en el sistema circulatorio, y para evitar frente a accidentes de que se pierda, justamente por sus propias características, va a tener un sistema que evita que se pierda, que es el famoso sistema de la coagulación. Representa el 8% del peso corporal, la volemia. Siempre nosotros, cuando calculamos la cantidad de sangre que tiene un animal, si el animal tiene 400 kilos, el 8% de esos 400 kilos va a estar representada por la cantidad de sangre que tiene ese animal. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la sangre? La sangre tiene numerosas funciones. La respiratoria, porque la sangre es quien transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para ser eliminado. Tiene una función nutritiva, dado que transporta esencialmente la glucosa, el calcio, una serie de elementos todos muy importantes, los aminoácidos, que va a ser prácticamente todo desde el intestino, suele ser transportada hasta el hígado, donde se va a procesar y agregar un montón de cosas más. Desde el hígado va a volver a la circulación, a través de la circulación venosa, al corazón, y de ahí se va a distribuir en todo el cuerpo. Tiene una función excretora, porque en algún momento va a pasar a través de los riñones o mismo a través del hígado. En ambos casos se van a extraer diferentes componentes. Los del hígado se van a eliminar a través de la bilis. En el caso de los riñones, va a ser filtrada la sangre y de alguna manera eliminándose, secretándose una serie de componentes. Va a tener una función defensiva muy importante, es uno de los elementos más importantes, tanto para eliminar por acciones como la fagocitosis, así como a través de células que van a formar los grandes elementos defensivos que constituyen los anticuerpos. Pero también tenemos otros componentes como complementos, etcétera, que tienen una función protectora que es transportada por la sangre. Y lo que es muy importante es la capacidad que tiene la sangre desde el punto de vista regulador. Hay un término que se denomina homeostasis, ¿no? El término de por sí es tratar de mantener constante, y casi siempre lo vamos a representar con una balancita, para dar la idea que en general lo que trata de hacer el organismo, cuando esa balancita se inclina en un sentido, hay un mecanismo generalmente para compensarla. Generalmente este estado de homeostasis es compatible con la vida. Si un animal, por ejemplo, va perdiendo la capacidad de regular la presión y cada vez hay una menor presión arterial, bueno, si no lo controla de alguna manera, ese animal va a morir. Entonces, o lo mismo pasa hablando específicamente de la sangre. Si la sangre va perdiendo su capacidad de transportar oxígeno porque tiene una menor cantidad de eritrocitos, se va a gatillar un mecanismo que va a tender a aumentar la cantidad de eritrocitos, ¿no? Siempre se trata de tener ese estado de equilibrio, que es muy compatible con el estado de salud. Ahora, hay otro término que vamos a hablar mucho hoy, que es la hemostasia, que no tiene nada que ver con la homeostasis. La homeostasia va a ser otro de los grandes temas, que es cómo vamos a mantener, o los mecanismos para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos,
la coagulación sanguínea y otros que describiremos más adelante. Entonces, no confundir homeostasis, el estado de equilibrio del organismo, con homeostasia, que es el mecanismo para contener la sangre dentro del sistema circulatorio. Bueno, para dar ejemplo, presión arterial es uno de los ejemplos que cuando aumenta la presión sanguínea se trata de bajar y viceversa. pH es otro muy importante. Para que todo ande bien tiene que haber un pH entre 7,3 y 7,4. Ese rango de pH es muy bueno. Bueno, en lo referente a la osmolaridad, es otra de las propiedades que debe mantenerse en 290 miliosmoles, ¿no? Si es que estuviera muy diluida la sangre y la osmolaridad fuera baja, los tejidos ganarían, las células se hincharían y podría ser incompatible con la vida. Exactamente pasa lo mismo con lo opuesto. Si la osmolaridad se manifestara con una alta concentración, los tejidos se deshidratarían, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantener el equilibrio. La glucemia, otro tanto. La falta de glucosa puede llevar directamente a un colapso. El exceso de glucosa que se da en el caso específico de algunas enfermedades lleva a un montón de problemas, por ejemplo una profunda deshidratación porque la glucosa sale por el riñón y arrastra agua, y por otro lado, entonces hay todos cuadros que tienen que ver con problemas en la glucemia, es otro ejemplo, pero esto es válido para cuando hablamos de la concentración en sangre. Agregamos la palabra emia. Calcemia es la concentración de calcio en sangre. La glucemia es la concentración de glucosa en sangre. La potasemia, la natremia, todo eso estamos refiriendo a la concentración. Natremia es la concentración de sodio en sangre. Entonces, cada vez que escuchemos el término emia, viene por supuesto de hematología, el estudio de la sangre. Emia tiene que ver con concentración en sangre, de lo que generalmente hay un prefijo. Por supuesto que la glucemia será una para una especie como el caballo o el caso del cerdo, y la glucemia es totalmente diferente para otra especie como los rumiantes, donde usan como elemento energético no solamente la glucosa, sino algo que estudiaremos después, que son los ácidos grasos volátiles. Entonces, lo que en una especie significa un 70-110 miligramos por decilitro, que es la glucemia para humanos, por ejemplo, o para un caballo o para un cerdo, en el caso de un rumiante es mucho menor y anda entre 40 y 60 miligramos por decilitro. En la especie, digamos, habrá una constante, y este es el ejemplo de vuelta de la homeostasis, en el que se trata de mantener. Generalmente hay mecanismos que vamos a desarrollar durante todo este curso de fisiología que tienden a llevar adelante esta regulación. Entonces, la presión osmótica depende de las sales, de las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, a veces nosotros tratamos, luego de, por ejemplo, un animal que se ha quemado, sustituir el plasma. Y para sustituir el plasma, o cualquier animal deshidratado, un animal que no ha tomado agua por varios días, alguna enfermedad crónica, entonces cuando nosotros tratamos de reemplazar, digamos, ese agua y se lo inyectamos a ese animal, sobre todo a nivel endovenoso, lo que vamos a usar es una solución fisiológica, o el Ringer lactato, que son todas soluciones que son isotónicas con el plasma, ¿no? Y por supuesto, si es que tiene un sistema buffer, vamos a mantener, digamos, ese pH constante. Hay varios elementos en la sangre que están participando del sistema buffer. El sistema buffer o tampón era el mecanismo que frente a cambios hacia la acidez o a la alcalinidad se quiere mantener constante. La constante el organismo lo busca, y en lo referente al pH tenemos esa situación y participan, por ejemplo, la hemoglobina, sobre todo el bicarbonato de sodio. Hay
con el bicarbonato, con el ácido carbónico, forman un sistema tampón que regulan las proteínas plasmáticas. Por supuesto, los riñones y el pulmón participan muchísimo en este hecho de mantener el pH. Situaciones como el ejercicio intensos llevan a que caiga el pH, o por ejemplo la altura lleva en la dirección opuesta. Bueno, esto es uno de los conceptos más importantes que vamos a estudiar en sangre. Nosotros podemos hablar del plasma. Cuando hablamos del plasma, hablamos de toda la parte líquida. También vamos a hablar de suero, y eso lo vamos a ver después, que es cuando al momento de extraer la sangre se gatillan los mecanismos de coagulación, y esto hace, bueno, que por supuesto el suero es la sangre, pero sin los componentes celulares, pero además sin los factores que participan de la coagulación, que son proteínas o polipéptidos, que se pierden, que quedan, digamos, en el coágulo, y el contenido líquido pajizo que queda es suero. Entonces ya comenzamos a ver la diferencia entre plasma y suero, y después lo vamos a refrescar. Bueno, por supuesto que la sangre tiene esencialmente agua, tiene electrolito, tienen proteínas. Estas proteínas las vamos a estudiar, y tiene elementos formes. Hablamos de elementos formes, como anticipé, porque tenemos las células tradicionales, pero tenemos los hematíes o glóbulos rojos, los cuales son células en los mamíferos a los que le falta el núcleo. Por otro lado tenemos las plaquetas, que son fragmentos de una célula muy grande y que tampoco tienen núcleo. Bueno, por eso hablamos de elementos formes, ¿no? Entonces tenemos los eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos. A mí me gusta más hematíes, me gusta más glóbulos rojos, porque eritrocitos tiene el término cito, que uno hace referencia a la célula, y para mí no son células completas porque no tienen núcleo. Leucocitos son todas las que efectivamente están en sangre y son células, y las plaquetas son fragmentos celulares que van a participar de la coagulación. Los eritrocitos, acá están muy bien esquematizados, son disco biconvexos, es decir, esto en la mayor parte de las especies. Hay ciertas diferencias que después vamos a hacer referencias. Y tenemos los glóbulos blancos, células tradicionales, y las plaquetas, que son los fragmentos celulares. Por supuesto que la sangre siempre está contenido por el sistema circulatorio. Bueno, hablemos un poquito del plasma. El plasma es todo lo que no son elementos formes, ¿no? Y tiene varias proteínas. Una, la albúmina. La albúmina es muy importante. Es una proteína que mucho de la parte proteica de la osmolaridad es debida a la albúmina. Para dar un ejemplo qué tan importante es, en muchos casos de desnutrición, que falta albúmina, la gente no puede retener en la sangre los líquidos, y por ejemplo las personas desnutridas tienen una gran panza, que básicamente esa gran panza no es porque comieron mucho, sino porque ha acumulado líquido, porque se escapa de la circulación sanguínea y se acumula en la cavidad peritoneal. Por supuesto que esto lo vemos también en animales malnutridos y altamente parasitados. Las globulinas, dentro de las cuales están las inmunoglobulinas, que vamos a hablar mucho en la clase de linfático, pero hay otras globulinas que participan esencialmente del transporte. Finalmente tenemos el fibrinógeno, que la vamos a ver en detalle hoy, que es el precursor de uno de los componentes más importantes del sistema de la coagulación. También hay glucosa, ácidos grasos volátiles, como dijimos, sobre todo en los rumiantes, lípidos, aminoácidos. Hay hormonas, que vamos a tener capítulos enteros hablando de las hormonas, pero la forma de transportar las hormonas a través de la sangre, hay iones, sales, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces transporta todo lo que, la forma de comunicar a una célula con recibir todos los nutrientes con el sistema digestivo es la sangre. La forma de que la célula
le llegue el líquido que necesita, también es a través de la sangre, y la forma de eliminar todos los productos de desechos que produce la célula también va a ser llevado adelante por la sangre, ¿no? Entonces yo no voy a detenerme aquí, pero ustedes tienen que ir estudiando los diferentes componentes, y acá hay una idea de la proporción de los mismos. Y acá vamos a hacer el gran hincapié que ya anticipamos. Suero no es plasma. Plasma es cuando agarramos un tubito y a ese tubito le ponemos un anticoagulante que evita la coagulación sanguínea. Dejamos sedimentar, o podemos eventualmente centrifugarlo con el anticoagulante. Entonces las células van a bajar, los glóbulos rojos van a ir más para abajo porque son más pequeños, más pesados, va a haber una interfaz en donde van a estar los glóbulos blancos y la plaqueta, y luego va a haber un líquido límpido, generalmente dependiendo de la estación, pero usualmente es de color amarillento. Por el contrario, en el caso de que no pongamos el anticoagulante y mantengamos ese tubo, lo que va a suceder es que se va a formar un coágulo. Entonces, ¿qué es lo que no va a tener? Los factores de la coagulación, ¿no? Y va a haber diferencias, por supuesto, porque toda la proporción de los diferentes componentes va a variar. El suero tiene mucha utilidad. Es muy común en el campo sangrar a los animales. Cuando uno sangra a los animales, los deja coagular y después se queda con el suero. La ventaja del suero es que se puede congelar, se puede guardar a -20 y esperar para ser analizado, para ver si ese animal tiene una infección, tiene anticuerpos contra esa infección, si está protegido, si tomó el calostro, si no tomó el calostro. Uno lo puede hacer una determinación en el suero. En cambio, si uno lo congelara con la sangre, la sangre, sobre todo los glóbulos rojos, liberarían su pigmento y colorearían todo y sería imposible. Entonces, realmente cuando uno trabaja con suero, el objetivo es eliminar los glóbulos rojos, separar el suero 1 hora después, y eso sí se puede frizar, pero jamás se friza con los elementos sanguíneos. En cambio, cuando nosotros hacemos esta preparación con anticoagulante, bueno, el objetivo puede ser diferente. Puede ser transferir esta sangre a otro animal, o puede ser el objetivo estudiar la cantidad de células que tiene, o la cantidad de glóbulos rojos que están presentes, o de plaquetas. Es decir, con diferentes objetivos podemos querer agregar el anticoagulante y tener el plasma. Ciertas determinaciones, bueno, a veces es deseable sobre todo hacerlas sobre el plasma, ¿no? Si uno quisiera de alguna manera hacer un relevamiento de los factores de la coagulación, me convendría conservar el plasma. En cambio acá yo ya no lo voy a encontrar. Para darle un ejemplo, esta ecuación está muy buena. El suero es igual al plasma menos los factores de la coagulación. Es lo que no tiene el suero. Bueno, el plasma, generalmente nosotros lo que hacemos es centrifugamos, como yo ya hice. La centrífuga son máquinas que someten a una acción mecánica, centrípeta o centrífuga, como el nombre lo dice, enviando a los extremos, a las porciones más alejadas, cuando están rotando. Cuando se coloca un tubo en una centrífuga, generalmente o se inclina en esta posición, o a veces la centrífuga colocan los tubos directamente en esta posición. Entonces a la porción inferior se va a impulsar todo lo más pesado, y la porción líquida va a quedar en lo que está más cerca del centro. Bueno, por eso uno todo esto lo tiene que manipular con cuidado después, cuando uno lo va a procesar. Bueno, creo que esto nos hemos extendido ya bien. Vamos a hablar de los elementos formes. Dentro de los elementos formes, recuerden los eritrocitos, glóbulos rojos, hematíes, y los leucocitos, que son células, glóbulos blancos, vamos a ver que los subclasificamos, y las plaquetas, que eran fragmentos celulares, que vienen de una célula que está en el sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético es el sistema que forma la sangre,
si bien deberíamos describirlo primero, lo vamos a presentar a todas las células para luego describir cómo se forman cada una de ellas. Vamos a hablar de los eritrocitos. Como yo les dije, el eritrocito tiene forma redondeada, el eritrocito de la mayor parte de las especies de mamíferos. Ya veremos que hay excepciones. El eritrocito tiene el borde redondeado, más grueso, y en la zona central es más fina, es decir, es bicóncavo, es un disco bicóncavo. Eso pasa con todas las especies, a excepción de los camélidos sudamericanos, donde tiene forma ovalada y biconvexa. Por otro lado, en el caso de las aves y reptiles y peces, el eritrocito conserva el núcleo, es una célula nucleada. Tiene una alta concentración de la enzima anidasa carbónica que permite el transporte de CO2 como bicarbonato. Tiene la hemoglobina, para lo cual vamos a invertir gran tiempo en explicarla, y la forma bicóncava y sin núcleo, le otorga resistencia para transitar, para acomodarse por la circulación sanguínea, y es una célula especializada en el transporte. ¿En el transporte de qué? Principalmente de oxígeno. Lo que es muy importante es saber que la vida media del hematí es de 120 días. Los glóbulos rojos viejos se destruyen principalmente en el vaso y en algo que llamaremos sistema retículo endotelial, ya lo veremos más adelante, pero el bazo es un órgano que se hace en la cavidad abdominal y lo estudiaremos en la clase del linfático. Ahora, hay varios estudios que podemos hacer con la sangre. Si bien nosotros es un curso de zootecnia, tenemos que tener una idea somera. Todo el mundo en alguna ocasión se debe haber hecho un hematocrito. ¿Qué es un hematocrito? Básicamente el hematocrito es el porcentaje ocupado por los glóbulos rojos del volumen total de sangre. ¿Cómo se calcula? Con un capilar. Ese capilar puede ser sometido a una centrifugación, entonces lo que es todo sangre, luego de la centrifugación va a quedar una porción de plasma, como fue descrita, una porción blanca de leucocitos y plaquetas y los eritrocitos. Cuando hablamos del hematocrito del 40%, quiere decir que el 40% del volumen de sangre está formado por glóbulos rojos, ¿no? Normalmente, si hay un hematocrito bajo, por ejemplo de 20%, quiere decir que algo está pasando con los glóbulos rojos, ¿no? Por supuesto que esto es algo relativo, y si uno tiene un animal que está deshidratado, aparentemente el hematocrito puede ser mayor porque está faltando uno de los componentes importantes del plasma, pero cuantitativamente aún tener una menor cantidad de glóbulos rojos. Por eso no solo debemos acompañarlo, pero el hematocrito nos da una estimación muy simple. Es una técnica muy simple, una determinación muy simple que se puede hacer en muy pocos minutos con una muestra de sangre, así que con anticoagulante, así que vale la pena. Acá tiene algunos hematocritos en diferentes especies, como ustedes ven, varía de acuerdo a la especie. El componente fundamental en el eritrocito es la hemoglobina. La hemoglobina, muchos de ustedes sabrán que tiene un componente polipeptídico y que se llama globina y tiene un grupo hemo. Tiene 4 grupos hemos. Cada grupo hemo es una protoporfirina, ¿no? Esta estructura tan compleja se caracteriza por estar unida a un ion en estado ferroso, ¿no? Entonces es muy interesante este grupo hemo. Por supuesto que este grupo hemo se une a la globina, y la globina tiene funciones en esta afinidad por el oxígeno. Es muy interesante esto, pero la verdad que cuando un oxígeno se une al grupo hemo, la afinidad
de los otros grupos hemos cambia, ¿no? Y eso hace unas propiedades muy interesantes. Así que la globina no es ajena a la afinidad con el oxígeno. Y el ion en estado ferroso tiene afinidad por el oxígeno, por eso la hemoglobina es el gran componente transportador del oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces acá pueden ver muy bien lo que describí en cuanto a la forma como disco bicóncavo que tiene el hematí, y sin organelas, sin núcleo, está totalmente especializada para contener la hemoglobina y por ende poder transportar eficientemente el oxígeno. Bueno, cuando el oxígeno se une al grupo ferroso, se transforma en oxihemoglobina, ¿no? Y eso le otorga el fuerte color rojo que tiene la sangre arterial. Cuando se libera el grupo oxígeno y se va a los tejidos, en general lo que capta también la hemoglobina, interactúa también con el anhídrido carbónico, dióxido de carbono, y esa sangre ya va a tomar un color más oscuro, no va a tener ese rojo brillante, por ende es relativamente fácil identificar y ver las diferencias que hay entre la sangre venosa y la sangre arterial. Bueno, como ya les anticipé, no solo se une al oxígeno, sino que se une también al ácido carbónico. Ahora, hay cambios de la hemoglobina, hay situaciones que no son lo habitual, que son anormales. Una de estas situaciones es cuando el ion, en vez de estar en el estado ferroso, que tiene 2, pasa al estado férrico. El estado férrico, que tiene 3 valencias, a diferencia del estado ferroso, se caracteriza porque no tiene la misma afinidad por el oxígeno. Y eso es malo. Hay circunstancias, intoxicaciones, por ejemplo, cuando el animal consume ryegrass, sobre todo sorgos y muchas malezas que tienen nitritos y nitratos, que lleva, digamos, a una situación en que se incrementa el ácido férrico y por lo tanto vamos a tener una mayor cantidad de hemoglobina que va a ser incapaz en este caso vamos a tener una mayor cantidad de metahemoglobina y va a tener una menor capacidad de transportar al oxígeno. Hay otro tipo de hemoglobina que es muy importante, que es la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina, en este caso el monóxido de carbono, tiene la capacidad de desplazar al oxígeno y tiene 200 veces más afinidad por la hemoglobina que el propio oxígeno. Por lo tanto, una concentración de monóxido de carbono puede llegar, si es sostenida en el tiempo, a ser letal, ¿no? Es el peligro de encender los autos, ¿no? en garage totalmente cerrado, y en el diseño nosotros pensamos eso. Pero estas situaciones probablemente con incendios como los que pasaron en Australia hace muy poco tiempo, es muy probable que muchos de estos animales hayan muerto e intoxicados por la cantidad de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que la única forma en ese caso es darle a los animales oxígeno al 100%. En el aire el oxígeno está normalmente al 21%, entonces incrementando la cantidad de oxígeno uno puede ayudar a estos animales. Hay otro tipo de hemoglobina sumamente peligrosa, que es la cianometanohemoglobina. La cianohemoglobina, ¿no? Que se da en la intoxicación por ácido cianhídrico. La intoxicación por cianhídrico, por cianuro, no se da necesariamente como veneno exclusivamente, sino que hay pastos que muy comúnmente pueden tener altos niveles y hay los sorgos, que es el ejemplo más notable, ¿no? El ácido cianhídrico no solo tiene efectos sobre
la hemoglobina y el transporte de oxígeno, sino que tiene un efecto en la cadena respiratoria muy importante. Bueno, entonces repasando, tenemos la metahemoglobina, la carboxihemoglobina y la cianohemoglobina. Y acá vale aclarar que a veces el color que adquiere la piel, sobre todo en aquellos animales que no tienen mucha pigmentación, y si los animales tienen mucha pigmentación, a veces en lugares como en la conjuntiva o en el epitelio bucal o eventualmente en el epitelio vaginal, pueden reflejar el estado en que se encuentra la sangre de ese animal. Entonces, en los exámenes clínicos, y debería ser también en los exámenes zootécnicos que regularmente nosotros hacemos, es muy bueno ver en aquellas zonas que si el animal tiene una pigmentación muy azul, quiere decir que tiene problemas en cuanto al oxígeno, cosa que pasa muchísimo si hay problemas respiratorios, por ejemplo. Es muy común ver la sangre, la piel azulada o las mucosas, ¿no? Porque cuando hablamos de conjuntivo, cuando hablamos de boca o de la mucosa vaginal, nos estamos refiriendo a lo que recubre estos órganos, donde en muchos casos, si no hay mucha pigmentación, es mucho más posible ver un poco, tener una percepción de qué pasa con la irrigación, ¿no? Por supuesto que hay dispositivos, nosotros hemos usado mucho a veces, sobre todo en animales no pigmentados o en animales recién nacidos, por supuesto si el animal está anestesiado en la lengua, que permiten medir de alguna forma la cantidad de o evaluar en función del color la concentración de oxígeno o cómo está la oxigenación en ese animal.